Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La próxima semana, Ley Omnibus. Ley miscelánea. yo creo que el martes, aunque Ley de un cuanto hay. han tenido debate. Son muchos proyectos en una misma ley, sea un Claro, paquete son de 40 cosas. temas, más o menos en 19 leyes. Quiero que se informen por lo siguiente. Los gobiernos, cuando tienen un tema de fondo y lo ven con dificultades, adornan ese proyecto con otros temas. Miren lo que es la vida. Hace 4 meses atrás, cuando el presidente Boric presentó el reajuste del sector público, que era el corazón, metió 143 ideas distintas. ¿Qué dijo la derecha? ¡Escándalo! 4 meses después la derecha hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, escúchenme el procedimiento parlamentario. Este proyecto entra el martes a la Cámara de Diputados. Se lleva a la sala para aprobar o rechazar la idea de legislar. No el contenido, la idea de legislar. Entonces, ¿qué pasa con los parlamentarios de mi lado? Hay cosas buenas en ese paquete. En materia de seguridad, por ejemplo. Pero al ladito el tema de los tributos para la gran empresa. Entonces, es muy difícil para un parlamentario, por rechazar lo malo, Rechazar lo no bueno aprobar también. lo bueno. Claro. Ese es el corazón del tema. Por eso que la oposición le está pidiendo al ministro Quirós que separe los temas. Un segundo tema que tiene que ver con esto. Si tú no los separas, por la naturaleza de los temas principales va a la Comisión de Hacienda. No va al resto de las comisiones. Y la Comisión de Hacienda tiene 8 diputados de gobierno y 5 de oposición. O sea, pasa rápidamente a la sala. Entonces, tenemos un tema de procedimiento legal, pero el tema de fondo, un minutito, ciudadano. ¿Por qué, en mi opinión, hay que rechazar la reforma tributaria del gobierno? Que contiene 4 aspectos. ¿Cómo es una reforma tributaria esto? Una contrarreforma tributaria. Pero no me la están vendiendo como reforma tributaria. No, como reactivación. Pero no está rotulada como reforma tributaria. No. Entonces, no me están informando de manera adecuada. Pero son 4 capítulos que tiene esta propuesta dentro de estos 19 proyectos. 1, la rebaja del impuesto a la gran empresa de 27 a 23. Escúchenme, ciudadano, cuando uno dice gran empresa, no está hablando del compadre en la esquina que vende aquí las tortillas. No. Creo que se los dije y si se los dije, se los repito. En Chile las empresas están divididas en 4 capítulos. En Chile hay más de 1 millón de empresas registradas por ley en el Ministerio de Economía. La gran empresa es el 1% de ese millón. 1. Son 13.000, 14.000. Ojo, pero esa gran empresa, ese 1% vende el 88% de todo lo que se vende en Chile. Y que contrata más del 40% de todos los trabajos formales en Chile. Entonces, cuantitativamente es la nada misma, cualitativamente es el todo. Y su representación, pues. Confederación de la Producción y el Comercio, Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Chilena de la Construcción, Cámara Nacional de Comercio, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Ahí. Esa es la gran empresa. ¿Pero por qué gran empresa? Porque vende más de 100.000 UF al año, de ahí para arriba. ¿Y cuál es la microempresa? La que vende entre 1 UF y 2.500 UF al año. ¿Y quién es la pequeña empresa? La que vende entre 25.000 entre 2.500 y 25.000 UF. ¿Y quién es la mediana empresa? La que vende entre 25.000 y 100.000 UF. La micro, la pequeña y la mediana, de todo lo que se vende en Chile, vende el 12% de todo lo que se vende. De ahí el nivel de concentración y de poder. Este proyecto le devuelve a ese 1% de empresas, escúchenme bien, 2.000 millones de dólares. Bajar de 27 a 23 son 500 millones de dólares de pérdida del fisco por punto. 5 por 4, 20. 2.000 millones de dólares. Y si eso no fuera poco, síganme bien, muchachos.
dice el gobierno, hay que volver a integrar el sistema. Usted dirá que de qué estoy hablando, del hot dog. No. En los 38 países de la OCDE, solo en 7, incluyendo nuestro chilito, el sistema tradicionalmente ha sido integrado. Se lo voy a decir fácil. Yo soy dueño de este canal. Tenemos utilidades. Buenas utilidades. Retiro yo utilidades. Me coloco con 10 millones mensuales miércoles. Síganme. Al tener 10 millones mensuales, pago lo máximo de categoría de impuestos, 40%. Síganme. Pero mi 27 que pagué como canal, me lo descuentan de lo que tengo que pagar al final. ¿Cachan? Ahora, Bachelet logró finalmente desintegrar parcialmente el sistema. Hoy, pongo el mismo ejemplo. No puedo descontar el 27 para pagar mi tramo final. Solo descuento 2/3 del 27. Uh-huh. El tercio restante se da para el fisco. ¿Cuánta platita es eso, muchachos? 800 millones de dólares al año. Dije 2.000 de 27 a 23. Más 800. Llevo 2.800. Más se elimina el impuesto a las ganancias de capital. Le compro a Pancita una acción en 100, se la vendo al ciudadano en 150, gané 50, hoy día pago 10% de esa ganancia. No, hay que eliminarla. Y la cueca en pelota, la guinda de la torta, es que a esos muchachos que son el 1%, 2% más ricos, además le voy a devolver las contribuciones que pagan. Miren mi opinión. Si yo estuviera en la Cámara de Diputados, eso hay que rechazar la idea de legislar sin ningún cargo de conciencia. Porque hace 4 años atrás, la base económica del programa del presidente Boric contemplaba una reforma tributaria que recaudaba 9.000 millones de dólares, que lo sacaba de los grupos de mayores ingresos, ¡ojo!, y solucionaba las listas de espera con una asignación de 3.000 millones de dólares para salud. ¿Qué hizo la derecha? En su derecho, rechazó la idea de legislar. Marcel se puso pálido y se acabó el programa económico y social del gobierno de Boric, porque finalmente tuvo que esperar un año, tuvo que mandar otro proyecto concentrado más bien en la ilusión y evasión. De allí entonces, que lo voy a decir clarito, yo no podría pensar siquiera que un diputado del Partido Comunista, del Frente Amplio o del Socialismo Democrático o de la centroizquierda, para incluir a la democracia cristiana, vote a favor de lo que yo acabo de explicar. Imposible. Ojo, tiene derecho, ¿eh? Pero si se pasa esta línea roja, yo lo respeto, ya no como socio, pasa a ser un adversario político. Así de claro. Profesor. Espérate un poquito. Dele nomás. Dele todo lo que quiera. Pero ¿por qué además es grave en sí mismo? Yo estoy así. Porque la CACEN, la última, 2 días antes de irse, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Paula, parece, y mandó un informe con algo nuevo. Cruzó los datos de la CACEN con los datos del Servicio de Impuestos Internos y las cuentas nacionales del Banco Central. ¿Y a qué llegó ese cruce? A que el coeficiente de Gini, universalmente considerado, en que nosotros creíamos que teníamos una desigualdad del 0,47, ahora la desigualdad mediante ese instrumento más completo es 0,59. Y resulta que el 1% de mayores ingresos se lleva el 20% en ingreso nacional. Y el 10% de mayores ingresos nos llevamos el 50% en ingreso nacional. Y el 1% de mayor riqueza concentra la mitad de la riqueza de Chile. En ese contexto, ¿le vamos a devolver 3.000 millones de dólares? Cuando simultáneamente, ojo, le devolvemos 3.000 millones de dólares al 1 o 2% de mayores ingresos y le estamos quitando, escúchenme bien, 950 millones de dólares a salud y educación. Porque no sé si se han enterado. Rebajar el 3% en educación en pesos chilenos son 526.000 millones de pesos.
500 millones de dólares. Y rebajar en salud es la cifra equivalente. Afortunadamente, la ministra Chomalí logró que le moderaron un poco. Pero ¿cuánto le bajan a salud? Moderación incluida. 436 mil millones de pesos. O sea, los dos ministerios de mayor cobertura para los chilenos, salud y educación, resumo, 1.000 millones de dólares para abajo. Y en paralelo, estoy devolviéndole 3.000 millones al 1% más rico. ¿Quién puede votar a favor? Me imagino, no, de la izquierda y la centroizquierda. Imposible. Ahora, puede ser que más de alguno pase la línea. Ahí entramos en otro terreno. Quiero hablarles justamente sobre el diseño político estratégico que tiene el gobierno con esta ley omnibus, dice el GC, se llama Plan de Reconstrucción Nacional. Le pusieron ley miscelánea, el profesor lo dice muy bien, es una contrarreforma tributaria. Yo voy a decir encubierta porque me parece que no se transparenta al país. Son una serie de distintas medidas englopadas de distintos temas, claro, agrupadas como un puro paquete. Yo quiero preguntarle por qué cree usted que el gobierno tomó la decisión. Hubo un encontrón ahí en el comité político entre Jorge Quirós por un lado y una dupla de ataque conformada por García Ruminot, Zamorano, y Alvarado Salas, que están actuando de verdad como bloque, que son los que vienen de RN y la UDI respectivamente, secretario general de la presidencia e Interior, para decir, este no es el momento, no está listo, no están los votos, ni siquiera está el nombre claro, pospongámosla. Paulina Núñez, que es de Renovación Nacional, presidenta del Senado, dijo, no sé si es mejor ingresar todo de una, lo estaba pensando y creo que debería ir separado. ¿Cuál es el diseño político, la estrategia que tiene esto? ¿Va a operarlo como contrarreforma tributaria? ¿Van a ver las dos almas del gobierno que hay buscando entregarlo de distinta manera? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que mi mirada es que García Ruminó y Alvarado, por su carrete político, tienen una mirada más de correlación de fuerzas real. Y mi impresión del ministro Quirós es que no tiene ninguna experiencia política, política pública, me refiero a parlamento, partido. Le falta la muñeca. Claro, no, y yo creo que es bien fundamentalista. Es decir, esto es lo correcto, esto es lo que se hace. Ya, pero en política uno tiene que negociar. Oye, él ganó el tema del MEPCO. Yo no podía creer cuando leía antes de la decisión de que el ministro Quirós era partidario de traspasar el 100% del costo a los ciudadanos. Bueno, lo traspasó. Pero la gente no tiene idea porque en paralelo vienen entonces estos proyectos de ayuda. Congelar la parafina. Ciudadanos, escúcheme, todos esos proyectos, los aprobados y los por aprobar, le cuestan al gobierno 88 millones de dólares al mes. 88 millones de dólares al mes. Mientras tanto, nosotros, todo Chile paga 560 millones de dólares al mes. Esa es la proporción de la ayuda. 12% de ayuda. Y eso te explica la caída en las encuestas, que la gente se empieza a golpear. Y ahora podría el próximo jueves subir de nuevo. Sí. Y la tesis de que Trump ya está rezando con la Virgen María, olvídate, ese hombre es impredecible. Y su socio además, Netanyahu, dice, no, yo no estoy parte del acuerdo. Y mandó un bombardeo a Beirut, que se lo regaló, el más grande de los últimos años. Entonces la posibilidad de que la expectativa sea va a bajar el petróleo, y además tú sabes que los precios una vez que suben cuesta mucho bajarlo, por una dinámica. Entonces aquí lo importante es defender una posición informado. Porque el problema es que cuando uno está desinformado, las calugas entran hasta por la oreja. Profe, yo tengo una pregunta, porque usted recién estaba acá, estoy con el chat, dice un panorama desolador, porque se ve, usted dice que este paquete de medidas, digamos, esta ley miscelánea, ley omnibus, también tiene cosas buenas. Obvio. Pero hay que, digamos, sopesar eso y votar en contra. ¿Qué riesgos se corren? Vamos a rechazar cosas buenas y después van a decir, pero que ustedes rechazaron, por ejemplo, la ley esa es la lógica. Entonces lo que está haciendo la oposición es pedirle formalmente al gobierno que separe los proyectos. Y al separarlo lo manda a distintas comisiones, depende del tema. Pero bueno, es el presidente el que tiene la atribución final. ¿Y cuál es la posibilidad real, cree usted? Como ¿bajo qué condiciones podría decir que las vamos a separar? Es posible hablar con lo que los republicanos llamaban la derechita cobarde, precisamente porque la derechita cobarde tenía una virtud, que era más pragmática. Lo que está haciendo Chalper, pues. Chalper, frente, por ejemplo, al tema de la gratuidad, está diciendo, momentito. Hay otros que dicen, no, quitémosle la jubilación también.
Bueno, pero ojo ahí, bueno, ese es otro tema. Bueno. No, hay muchos temas. y otro tema- Lo que pasa es lo siguiente, Dale. cuando tú, un compadre, te tira una molotov en el patio de un colegio, eso es un delito. Y, en mi opinión, eso es intolerable. Y este compadre tiene que ser procesado, juzgado y condenado, si es que es verdad. Pero tú a ese compadre no le puedes agregar que no va a poder entrar a la universidad de forma gratuita. Es como un doble castigo para la misma falta. Justamente de ese tema vamos a conversar a continuación. Estamos con el profesor Francisco Vidal, alguna vez vicepresidente de la República, ministro. Como que del- alguna vez 61 días. 61 días, no es lo mismo. 2 meses estuvo de. Pero saltadito. Los En tiene total, contados. en total. Ministro del Interior, ministro secretario general de Gobierno, profesor y rostro. Actualmente streamer en turno. Respondedor Sí, de no, cartas. no, y además, sugiero que vean los jueves en el canal Véanlo, de yo lo Chile veo. TV. Ya llevo 3 programas. Ha sido bien importante. Historia de la derecha en Chile, historia de la izquierda en Chile y el último. Ayer fue la historia de los tributos en Chile. A propósito de lo que estamos hablando. Porque, oye, los economistas presentan los tributos que nadie los entiende. Hay que simplificar. De hecho, estoy leyendo un libro que se los recomiendo. Se llama La olla común. Se me olvidó el autor, pero en 220 páginas el tipo hace la historia y el presente de los tributos en Chile. Jorge Atria. Jorge Atria. Ahí está. Oye, perdóname un par de minutos. Dale. En Chile Tienes más. hemos tenido los economistas más neoliberales, incluyendo mis amigos. Cuando yo les decía, ¿por qué no hacemos un IVA diferenciado? No. El principal recaudador, parejito. En ese libro viene comparado cómo se cobra el IVA para el pan, para la leche y para los medicamentos. España, 4, 4 y 4. Ese es el IVA en España. Alemania, 4, 4 y 4. Y Chilito, ¿Cuánto? 19 parejos. ¡Ay! Pero ¿cómo? Todos los países más desarrollados del mundo en Europa tienen IVA diferenciado. Nos siguen pegando abajo, decía Charlie García en Desolador 1983. la mañana. Ahí está el de libro, se los domingo. recomiendo. Ahora, después voy a recomendar otro. Sí, que recomienda los me que leí quieras. la semana pasada. Son de la Universidad San Sebastián, pero interesante. Interesante. La próxima semana lo va a recomendar. Los voy a recomendar.